La palabra bendición viene en el original hebreo, que es barak, y barak tiene ese significado. Vamos a ver. Barak tiene el significado de arrodillarse, bendecir a Dios, arrodillarse bendiciendo a Dios, o arrodillarse, que significa en el sentido de que nosotros estamos bendiciendo al Señor, como un acto de adoración. Y viceversa, Barak también significa el beneficio que el hombre obtiene al bendecir a Dios, al tener una vida rendida a los pies del Señor. También tiene un significado de traición. Y al decir traición es como eufemismo, que es como decir maldición. Pero obviamente eh, la palabra bendición, que es lo que tú y yo estamos teniendo en el momento en el cual tú y yo venimos a Jesús. Cuando tú y yo venimos a Jesús, recibimos a Jesús como Hijo de Dios, como Señor de nuestra vida, como el Salvador de nuestra vida. En ese momento, tú y yo tenemos la bendición del Señor. Nuestro corazón se rinde a Él y es cuando tú y yo podemos empezar a adorar a Dios, cantarle a Dios. En lo personal, antes de yo haber conocido al Señor, antes de haber sido tomado por Él, yo no adoraba a Dios, yo no cantaba, yo no levantaba nada hacia Él. Esto tuvo que haber pasado hasta que Él vino a mi vida y trajo sobre mi vida el arrepentimiento, la restauración, la salvación de mi alma. Y en ese momento, la actitud de mi vida fue de adoración y de alabanza al Señor. Entonces estoy seguro que en la vida de cada uno de ustedes esto sucedió, el tener un deseo, un anhelo en el corazón de nosotros de poder bendecir el nombre de Dios, el nombre de Jesús, bendecir su presencia. Es uno de los um, testimonios de aquellos que hemos alcanzado la salvación del Señor. Esto es el nuevo nacimiento. Cuando nosotros lo hemos obtenido, entonces nos lleva al Señor a tener una vida arrodillada delante de Él para bendecir su nombre y para adorar su nombre. Esto me trae a memoria el pasaje de cuando Jesús le dice que el Padre anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Entonces, ¿cuál es la bendición de Dios en nuestra vida? ¿Cuánto necesita este mundo la bendición de Dios? El mundo está lastimado. Las personas que no conocen al Señor, que no tienen a Jesús en su vida, que no han nacido de nuevo porque no han alumbrado la luz de Jesús o el Evangelio de Dios en sus vidas, ellos carecen de la bendición. Ellos podrán tener, ¿qué? Riquezas, podrán tener salud, podrán tener fama y tantas cosas, pero carecerán de la bendición de Dios, que esta es aquellos hombres y mujeres que doblan sus rodillas delante del Señor, estando aquí en la tierra. La Biblia dice que toda lengua confesará que Jesús es el Señor y que toda rodilla se doblará. Pero esto sucederá cuando todos estemos puestos delante de la presencia del Dios, delante del trono blanco. Allí toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es el Señor para la gloria de nuestro Padre. Qué mejor que nosotros en vida aquí, hoy podemos hacerlo, podemos doblar nuestras rodillas, levantar nuestras manos para reconocer al que vive y reina por los siglos. Eso es una gran bendición que tú y yo tenemos hoy, poder cantar alabanzas al Dios vivo, poder confesar su nombre, poder testificar de él, tener esta libertad es una de las mejores bendiciones que podemos tener hoy. Como decía Pablo, no importa la circunstancia o la situación en la cual podamos estar viviendo, que no hay nada que nos separe del amor que es en Cristo Jesús, tribulación, angustias, persecución, todas estas cosas
pueden venir sobre nuestra vida, pero la bendición de Dios, el sello de Dios en nuestra vida, de poder levantar nuestros ojos a los montes, de donde vendrá nuestro socorro, nadie nos los puede quitar, porque sabemos a quién clamar, a quién buscar, no estamos solos. Jesús dijo, en el mundo tendríamos aflicción, tendríamos cosas difíciles, cosas contrarias a nuestro bienestar natural y terrenal, pero tengamos confianza porque Él, nuestro Redentor, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Dios, venció al mundo. Y en Jesús, en Cristo Jesús, tú y yo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tú y yo tenemos la gran bendición del Señor de que hemos sido alcanzados y llevados a ser benditos en Él. Hemos alcanzado la bendición de Abraham en la simiente, en su simiente, que es Jesús. Jesús, en Jesús tú y yo hemos alcanzado esa bendición de Abraham. Y es lo mejor que podemos tener. Vamos a leer el Salmo 127:1. Aquí describe algo tan hermoso y que es real hoy en la vida, y lo que quiero es que veamos lo mucho que tú y yo tenemos, que no importa la circunstancia en la cual estemos pasando hoy, tener a Jesús en nuestra vida es lo mejor que nos pudo haber pasado, es la mejor bendición que podemos tener. Parte de esa bendición, ahorita lo vamos a ver, es la paz que Dios nos da. Salmo 127. Ese está en el Antiguo Testamento, mis hermanos. Salmo 127. Dice así, Salmo 127:1. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que te levantes de madrugada y que te vayas tarde a descansar y que comas pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Amén. Pues bueno, esa es parte de la bendición de Dios. Más abajo tenemos la parte donde dice que herencia del Señor son los hijos, ¿no? Por eso muchos decimos, ay, la bendición, es que tengo conmigo la bendición, es que me tocó cuidar a la bendición. Sí, los hijos son bendición, los hijos son bendición. Pero acá vemos cómo parte de la bendición del Señor es esa paz para poder descansar tranquilos. ¿Qué significa esto? Que hay muchos que tienen tantos problemas que no estamos a veces depositando nuestra confianza en el Señor, nuestra esperanza en Él, y estamos en nuestra cabeza muy estresados, muy temerosos. ¿Por qué? Pues porque hay tantos problemas, hay tantas cuentas que pagar, etcétera, etcétera, y eso nos mantiene fuera de dónde? De la bendición de Dios. Esa bendición que trae descanso a tu vida, descanso a tu vida, a tu alma, para que tú puedas descansar y confiar en el Señor. Jesús, en el tiempo que estuvo acá, ¿qué nos enseñaba? Nos enseñaba que tú y yo deberíamos de poner nuestra confianza en Él, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrían como por añadidura. Decía el Señor en una de sus parábolas que deberíamos aprender de los lirios del campo, cómo Dios los vestía, de las aves, cómo Dios sustentaba a cada una de estas. Y decía, ¿cómo pues nuestro Dios no hará algo por ustedes? El Señor nos está llamando, familia, a que estemos confiados en Él, enfocados en adorar su nombre, su presencia, y que estemos viviendo y abrazando esta bendición que tenemos. Pero también el Señor desea que tú y yo podamos compartir esta verdad que tenemos tú y yo, que es la bendición del Señor, que es la salvación, la gracia, aquellos que tienen esa necesidad. Repito, el mundo podrá tener riqueza, podrá tener empresas, podrá tener carros o cuestiones
físicas, materiales acá en el tiempo, pero no tienen esta bendición que tú y yo tenemos, que podemos doblar nuestras rodillas delante del que vive y reina para adorarle, para servirle. Y también tú y yo ser bendecidos en él. No se trata de que tú y yo no vamos a tener en algún momento esa prosperidad que nos permita ser aquellos que bendicen de una manera económica a muchas familias. Eso va a suceder, pero en el tiempo del Señor. Como dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo donde en consejos de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia y en ella medita de día y de noche. Este personaje será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Amén. Entonces, esta es la bendición de nosotros, los hijos de Dios. Dice el Señor que todo lo que hacemos será prosperado. Esta es parte de la bendición del Señor. Que todo lo que tú y yo estemos haciendo tenga esa prosperidad de parte del Señor. Repito, la bendición del Señor en tu vida y en mi vida, mi hermano, es la paz del Señor que pasa todo entendimiento, que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a ver en el Evangelio de San Juan 14:27. Evangelio de San Juan 14:27, como el Señor dice que ha dejado sobre tu vida y mi vida el sello de Dios. Esto es la presencia de su Espíritu Santo que nos estará dando esa paz. San Juan 14:27. Dice así, en el 14:15 dice la promesa del Espíritu Santo, pero vamos al 14:27, dice, la paz os dejo, mi paz te doy. Yo no te la doy como el mundo te la da, que no se turbe tu corazón, ni debes de tener miedo, ni tengas miedo. No se turbe nuestro corazón ni tenga miedo. La paz del Señor a través de su presencia y de su Espíritu Santo está en nosotros. Eso es la bendición del Padre. Tú y yo tenemos la bendición de Dios para poderle servir. Proverbios 10:22. Proverbios 10:22. Proverbios 10:22 dice, la bendición del eterno Padre es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición del Padre, de Jehová, de Yahweh, de Hashem, es la que enriquece nuestras vidas y no añade tristeza con ella. La tristeza es contraria a la paz de Dios. La tristeza es contraria a tener ese beneficio de paz del Señor en nuestra vida. Entonces, mis hermanos, no importa lo que hagamos, el Señor va a traer sobre nuestras vidas esa prosperidad que tuvo José. ¿Qué José? José, el que conocemos como el Señor, aquel con quien el Señor estuvo, que a pesar de que pasó momentos difíciles, estuvo en el pozo, el Señor le dio gracia y el Señor lo sacó. El Señor le daba gracia para que él pudiera ser prosperado en todo lo que hacía. Y todo lo que hacía José, dice la escritura, que era prosperada en su mano. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con él. Lo mismo pasó con Jacob. Y esa es parte de la bendición que tú y yo tenemos hoy, mi hermano. Quiero que lo sepas. Estemos conscientes de que Dios está con nosotros. Como escuchamos el domingo con nuestro pastor Víctor, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? En verdad, en Cristo Jesús tenemos esta bendición gloriosa que es
que todas las cosas que tú y yo estemos haciendo serán prosperadas en Dios. Entonces, mis hermanos, con eso no les estoy diciendo que tenemos completamente todo ya resuelto en nuestra vida. Hay necesidad de que en nuestra vida tú y yo estemos siendo atentos a la voluntad de Dios, al mensaje de Dios, porque por supuesto que toda bendición te va a alcanzar cuando tú y yo estamos atendiendo la palabra del Señor. La palabra del Señor en el libro de Deuteronomio nos dice, nos enseña una grande lista de todas las bendiciones que estarían persiguiendo nuestra vida, pero también describe todas las maldiciones que estarían sucediendo en nuestra vida si nosotros no nos ponemos atentos a guardar el mensaje del Padre en nuestras vidas. Todo trae una consecuencia en esta vida terrenal, si bien nuestra alma puede ser salvada, rescatada, para que antes de tiempo el Señor nos lleve, antes de que la reguemos de más, pero para poder vivir en esta tierra una vida con esa paz de Dios, necesitamos tener la obediencia a su palabra, la obediencia eh, a sus mandatos. Sea en el antiguo pacto, en el nuevo pacto, que nosotros decidamos buscar esta bendición, en los dos requerimos obediencia, en los dos requerimos atender al Señor. Pero el Espíritu Santo de Dios nos ayuda. El Espíritu Santo de Dios nos ayuda, pero debemos estar buscándolo continuamente. Venir delante de Él y arrepentirnos de nuestros pecados y pedirle la fortaleza para que nos ayude a vivir en Él. Recuerden que la semana pasada veíamos acerca de aquellas personas o de aquella parábola donde decía Jesús que un espíritu malvado, seco, se iba y que luego regresaba al lugar que le pertenecía. Tú y yo hemos sido rescatados de una manera vana de vivir. Hemos sido librados de la oscuridad y ahora estamos en luz. Ahora el que tiene que habitar en tu corazón y en mi corazón es Dios a través del Espíritu Santo. No podemos estar sin tener esta comunión con Dios que es a través de la palabra, a través de la oración, porque entonces, como decía la escritura, aquel el que piensa que tiene ya, que le perteneces, si llega a su vida, a la vida de aquella persona que tiene su alma vacía, ciertamente ordenada, pero vacía de Dios, dice que toma 7 peores y el estado posterior de aquella persona sería peor que la que tuvo antes de ser liberada de esos espíritus malvados. Dice Jesús, esto acontecerá a esta malvada generación. Tú y yo no somos de esa malvada generación, sino que hemos sido alcanzados por la gracia del Señor. Pero tenemos que estar conscientes de que es importante que tú y yo nos llenemos de la palabra del Señor, nos llenemos de la oración y que de esta manera seamos testimonio vivo para nuestros vecinos, para nuestra familia. Y ya para terminar, mis hermanos, vamos a ver en el libro de número 6, algo muy bonito, que es como tú y yo nos debemos de dirigir los unos con los otros. Números 6:22. Está en el Antiguo Testamento. Sigo buscando. Números 6:22. Ahí está. Dice así, la bendición sacerdotal.
La bendición sacerdotal. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndole, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer sobre ti su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Algo de lo que tú y yo tenemos, mi hermano, es esas misericordias nuevas cada mañana. Hoy tú y yo, mi hermano, algo que tenemos de parte de Dios es esa misericordia que es nueva cada mañana, porque Dios ha hecho resplandecer su rostro sobre ti, sobre mí, y tenemos esa bendición. Dice, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, esa paz que viene de parte del Señor, ese descanso que viene de parte de Dios. Y si pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. El nombre de Dios sobre nuestras vidas y allí es donde está la bendición del Padre. Tú y yo tenemos lo mejor, tenemos la bendición de Dios. Aquello donde no importa lo que estés haciendo, si es el mejor trabajo o no, el Señor nos estará bendiciendo allí. El Señor estará proveyendo las necesidades primarias y básicas a través de esa fuente laboral. El Señor estará siendo fiel, siempre estará trayendo cosas que tú no te esperas para que tú tengas ese beneficio del bien con tu familia. Dejémonos sorprender por la mano de Dios, esta bendición tan hermosa que está en Él. Pero súper importante, tú y yo, mi hermano, debemos de ser fieles a Él, debemos de ser obedientes a su palabra, tenemos que guardarnos, santificarnos para Él y esperar de Él buenas cosas. Vendrán, por supuesto, amenazas sobre nuestras vidas, vendrán cosas a nuestras vidas, pero el Señor es fiel, el Señor estará bendiciendo nuestras alacenas, estará trayendo sanidad, nos estará guardando de la peste destructora, el Señor estará haciendo la obra en nuestras vidas. Amén. Entonces, queda de tarea, mis hermanos, que lean las bendiciones que el Señor derrama sobre cada uno de nosotros en Deuteronomio 28. Las bendiciones y las maldiciones. Y meditemos en ellas, porque realmente ahí está parte de las bendiciones que nos alcanzarán, que tú estarás haciendo las cosas cuando venga alguien sobre ti y te diga, ¿sabes qué? Me dicen que has sido promocionado, que va a haber un aumento de salario, que por tu buen desempeño aquí hay un bono. Cosas como esas estarán viniendo sobre nuestras vidas cuando tú y yo estamos atendiendo al Señor y estamos siendo bendición en los lugares donde somos puestos para trabajar, siendo aquellos que trabajan no viendo al hombre o no queriendo agradar al hombre, a lo natural, sino agradando al Señor. Y de esta manera el Señor nos da esa prosperidad. Amén. Entonces, mis hermanos, vamos a terminar, vamos a orar, y estaremos terminando con el mensaje de hoy. Amén. Señor, te doy gracias en este día porque tú